Los inicios de temporada en la NBA siempre nos traen muchas historias. De equipos que empiezan ganando muchos partidos y parecen imbatibles, y otros que no encuentran el ritmo y solo encadenan derrotas. En la mayoría de estos casos, las rachas se acaban pronto, ya que el ritmo de partidos NBA es alto y es difícil no fallar un partido o que falle un equipo contra ti. Pero ha habido casos de equipos que eran tan buenos que parecía que nadie les podía parar, y también otros que daba la sensación que no serían capaces de vencer a nadie por la manera en que perdían. Hoy vamos a ver los mejores y peores inicios de un equipo en una temporada NBA. Bienvenidos, mi nombre es Arti y si os gusta el baloncesto, estáis en el lugar indicado. Primero hablemos de lo positivo, de la mejor racha, la cual tienen los Golden State Warriors de 2015-2016 con 24 victorias. El equipo con el mejor inicio de la historia no debería ser sorpresa para nadie. Golden State en 2015, la temporada que acabaron 73-9, empezaron dominando desde el inicio. Venían de ganar un anillo el año anterior gracias a su defensa, su movimiento de balón y un lanzamiento de larga distancia nunca visto, y lo mejoraron aún más, acallando las dudas que habían generado unos playoffs con muchas lesiones. Anotaron más de 100 puntos en esos 24 primeros partidos, los cuales ganaron por una media de más de 14 puntos, lanzando por encima del 49% de tiros de campo y 43% de triple como equipo, y con un Curry que acabaría siendo MVP unánime anotando 32,5 puntos por partido en porcentajes de videojuego. El núcleo de Steph, Klay, Draymond, Iguodala y Harrison Barnes era imparable, aún sin Steve Kerr, ya que estuvo fuera al inicio de temporada debido a problemas de migrañas, y solo llegaron 2 veces a prórroga en esa racha, contra los Nets y en un doble overtime el partido número 24 contra los Celtics. Perderían el 12 de diciembre en Milwaukee, en parte porque ya les tocaba, en parte porque era un back-to-back fuera de casa tras el partido de Boston. Quién sabe cuánto hubiera durado sin estos dos enfrentamientos seguidos, además con minutos extra, ya que no volverían a perder hasta su partido número 31 en Dallas. Esta racha es la mejor de la historia y creo que todos tenemos en la memoria la superioridad que emanaron ese año. La segunda mejor racha es de los Houston Rockets de 1993-1994 y los Washington Capitals de 1948-1949 con 15 victorias. Tenemos un empate de 2 equipos en segunda posición. Uno en los Rockets de 1993, el equipo comandado por Hakeem Olajuwon que llevaría el primer anillo a Houston. No era un equipo dominante en ataque, de hecho acabarían siendo apenas el 13º equipo que más puntos anotó en la temporada, solo con Hakeem por encima de los 14 puntos por partido. Era atrás donde brillaban, acabaron siendo el 5º equipo al que menos le anotaban, y durante la racha inicial de 15 victorias nadie les hizo más de 100 puntos. No fue fácil, ya que tuvieron victorias apretadas, remontando en numerosos partidos en los que no empezaban bien en el tiro. Pero su consistencia atrás les llevó a igualar el que en su momento era el mejor inicio de liga. Su entrenador, Rudy Tomjanovich, estaba apenas en su segundo año completo como entrenador jefe, pero la mentalidad fuerte atrás y contar con grandes defensores como el propio Olajuwon, Horry o Sam Cassell les llevó al éxito, combinado con el deseo grupal de enmendar la dura derrota en el Game 7 contra los Sonics el año anterior en playoffs. Tras vencer a unos Knicks favoritos en el Garden el partido número 15, perdieron también en un back-to-back fuera de casa contra los Hawks de Dominic Wilkins, que les anotaron la friolera de 133 puntos. El otro equipo con esta racha fueron los Capitals en la todavía llamada BAA, o Basketball Association of America, en 1948, un año antes que se convirtiera en la NBA. Entrenados por el mítico entrenador de los Celtics de la década de los 60, Red Auerbach, ganaron un cuarto de los 60 partidos que tenía la temporada en aquel entonces, pero apenas acabaron 38-22 y perderían la final contra los Minneapolis Lakers. 2 temporadas atrás ya habían dominado, quedando 49-11 y logrando una racha de 17 victorias en medio de ella, pero se quedaron lejos del título cayendo en semifinales, y no pudieron llevar un trofeo a Washington. Con la tercera mejor racha tenemos a los Dallas Mavericks de 2002-2003 y los Boston Celtics de 1957-1958 con 14 victorias. El tercer lugar también es compartido. Uno fueron los Mavs de Dirk Nowitzki y Steve Nash,
los cuales fueron All-Star por segundo año consecutivo y serían All-NBA, y con un Michael Finley muy productivo que anotó casi 20 puntos por partido esa temporada. Tuvieron un inicio fácil, con varios de sus primeros partidos con rivales de tabla baja, pero también acabaron fácil con los Lakers campeones, los Nets o los Pistons. Tanto Finley como Dirk promediaron más de 22 puntos esos 14 partidos, en grandes porcentajes, siendo incluso Finley el que más tiros tomaba del equipo. 4 de sus 5 titulares tenían un más-menos, la diferencia de puntos que se saca el rival mientras estás en pista, de entre más 10 y más 17. La ventaja de su 5 inicial por su capacidad y eficiencia ofensiva era brutal. Terminaban el partido antes de que salieran los reservas. Sin embargo, caerían contra la mejor defensa de la NBA, los Indiana Pacers, sí, lo habéis adivinado, un back-to-back fuera de casa tras enfrentarse a los Pistons. Y es que ni los mejores equipos se salvan del cansancio de un viaje. También tenemos a los Celtics del 57, que tras ganar el anillo con Bill Russell en su año de rookie, siguieron con un buen ritmo con su gran plantilla de Hall of Famers con Bill Sharman, Bob Cousy o Tom Hinson. Red Auerbach era su entrenador, al igual que hemos hablado antes de Washington, y sería el año en el que Bill Russell ganaría su primer MVP. Estos Celtics, sin embargo, perderían la final contra los St. Louis Hawks, pero sería solo una de las dos que perderían en camino de lograr 11 títulos. Y tras haber hablado de excelencia, ahora toca todo lo contrario. La peor racha es para los Philadelphia 76ers de 2015-2016 y los New Jersey Nets de 2009-2010 con 18 derrotas. Dos equipos comparten el dudoso honor de haber perdido sus primeros 18 partidos consecutivos. Uno seguro que lo conocéis, los Sixers de la campaña 15-16, de lleno en el tanking por picks altos del draft, The Process llevado por Sam Hinkie. Habían drafteado a Embiid en 2014, pero seguía lesionado, y eligieron ese año a Jahlil Okafor, el cual fue el máximo anotador del equipo, pero no ayudó mucho a sumar victorias. Este equipo lleno de jugadores decentes, pero que no tenían experiencia, como TJ McConnell, Covington o Jerami Grant, y otros que no llenarían sus expectativas, como Nerlens Noel u Okafor, no tenía rumbo ni dirección clara. Sufrían en ataque, en el que apenas llegaban a 90 puntos en una época muy ofensiva, ya que dependían de la anotación de sus pivots en el poste, algo que ya estaba desfasado en 2015. En defensa no eran un mal equipo, con especialistas atrás, y lograban hacer algunos partidos competitivos, pero no era suficiente para compensar lo logrado en el otro aro. Esta racha se unió a las derrotas de su año anterior para hacer la más larga de la historia de la NBA y los deportes americanos en general, 28 seguidas. La conseguirían romper el 1 de diciembre contra unos también nefastos Lakers que iban 2-14 y dependían de un Kobe Bryant con 37 años mermado por las lesiones para ganar partidos. Acabarían el año 10-72, su segundo peor resultado de la historia, con Sam Hinkie abandonando el cargo. El otro equipo fue los New Jersey Nets de 2009. Traspasaron a Vince Carter ese verano y Devin Harris y Brook López en su segundo año se convirtieron en los referentes del equipo. La plantilla eran piezas sueltas, con problemas en ataque, tanto que fueron el equipo que menos anotó en la temporada con apenas 90 puntos. Su entrenador, Lawrence Frank, fue despedido tras 16 derrotas. Su asistente Tom Barris hizo de interino 2 partidos, y sería finalmente el exjugador y GM del equipo, Kiki Vandeweghe, quien tomaría los mandos el partido 19 y les daría la primera victoria contra los Hornets. Aún así, el equipo seguiría siendo consistentemente malo, teniendo el peor porcentaje de victorias de la historia tras 30, 40 y 50 partidos, acabando el año 12-70. La segunda peor racha es de los Philadelphia 76ers de 2014-2015, Los Angeles Clippers de 1998-1999 y los Miami Heat de 1988-1989 con 17 derrotas. Para la segunda peor racha tenemos 3 equipos. Uno fue los mismos Sixers un año antes de su récord, en el cual también eran malos, pero contaban con el que había sido el rookie del año, Michael Carter Williams. Pero lejos de mejorar el equipo alrededor de él, Hinkie traspasó a los 2 máximos anotadores del año anterior, Evan Turner y Thaddeus Young, ya que prefería picks altos antes que luchar por playoffs. El prometedor rookie Nerlens Noel jugó su primera temporada,
pero decepcionó y sin una estructura de equipo clara perderían 17 partidos y ganarían contra los Timberwolves para evitar el récord que lograrían el año siguiente. Hubo tantos cambios de plantilla que tuvieron 25 jugadores en el roster, siendo el propio Carter Williams traspasado en febrero a los Bucks. El pobre Brett Brown, que fue entrenador durante todos esos años de derrotas, tuvo un trabajo fácil pero difícil, porque la franquicia quería perder, pero hacer de esa locura de cambios de plantilla un equipo era casi imposible. Después tenemos a los Clippers de 1998, el año de debut del famoso bust Michael Olowokandi. El jugador número 1 del draft que debía liderar la franquicia estuvo lejos de hacerlo, no promediando ni 10 puntos por partido, haciendo que perdieran sus 17 primeros encuentros de la temporada de lockout, que solo hubo 50. Esto lo haría en la racha porcentual más larga de derrotas para empezar una campaña, ya que estuvieron sin ganar un tercio de la temporada. El equipo no era tan malo delante, pero no eran capaces de defender. Esto les haría acabar con 9 victorias y aunque les dejaría hacerse con Lamar Odom, la mala decisión de draftear a Olowokandi les hizo retroceder y tener una década de los 2000 muy negra. Por último, tenemos a los Miami Heat en 1988, la cual era la primera temporada de la franquicia. Para llenar su plantilla y la de los Hornets, que también acababan de llegar, se hizo un draft de expansión con jugadores de otros equipos, aunque estos podían proteger a 8 de ser seleccionados. Seleccionaron 12 cada uno, aunque sus elecciones fueron peores que las de Charlotte, que eligieron a Del Curry o Moxie Bogues. El equipo no tenía a nadie muy conocido ni muy bueno. Su máximo anotador en el año fue el rookie Kevin Edwards, el cual fue un pick del draft real de 1988, en el que a los Heat se le dio el 9º pick, y apenas promedió 13,8 puntos por partido, el más bajo entre todos los máximos anotadores de equipos de la liga. Aunque es verdad que tuvieron a 6 jugadores por encima de los 10 puntos por partido, el hecho de no tener una estrella ni una gran presencia interior les hizo el peor ataque de la liga, no llegando a 98 puntos por partido en una época de ritmo muy alto. Ganaron su primer partido contra los Clippers por un punto, 89-88 en Los Ángeles. Aparte de ser un mal equipo, por alguna razón esa temporada estuvieron en la división Medio Oeste, lo que les hizo jugar muchos partidos contra los Jazz, Mavericks, Rockets y Spurs, que implicaba viajes largos y agotadores frecuentemente. Pero bueno, fue su primera temporada, así que su racha es la más justificable de la lista. Creo que todas estas rachas nos hacen apreciar la temporada de los Warriors, ya que ser tan bueno para ganar todo tiene más mérito que ser malo para perder todo seguido, y le saca una diferencia de 9 a la segunda mejor racha, incluso 6 a la peor. Aunque su 73-9 se viese manchado por no lograr el anillo, los récords que dejaron por el camino se quedarán durante mucho tiempo. Espero que os haya gustado, si es así podéis dar like, suscribiros o seguirme en redes sociales. También podéis comentar qué os parecen estas rachas, si pensáis que alguien la va a romper o alguien va a tener una gran racha este año. Nos vemos.